A grabar. Ay, ahora sí. Bueno, les he invitado a esta videoconferencia, uno para un poco, también un poco distraernos, ¿no? También abrirnos de todos los días que estamos lagarteando. Creo que estamos en una vida sedentaria. Tal vez otros están laburando, como el Chapaco, que seguramente está laburando desde su casa. Pato también, que está en sus cosas, y todos, ¿no? Pero creo que me ha llamado, bueno, me ha llamado en realidad la atención bastante el tema de la información que se está compartiendo, y ha llegado, digamos, a un nivel muy fuerte en que las personas han entrado en una historia, en una histeria social muy jodida, mucho pánico, mucha psicosis social. Entonces, tal vez reflexionando, cruzando información, opiniones, vamos a poder de alguna forma eh, contagiar, ¿no? A las personas. No, qué feo suena contagiar, ¿no? En estos tiempos mejor no usemos esa palabra. Tal vez reflexionar también a nuestro entorno. Yo sé que muchos de ustedes son muy influyentes en su entorno, ¿no? Entonces vamos a poder reflexionar, vamos a poder concientizar a la gente acerca de lo que es la información, las fake news, también el tema de la posverdad, ¿no? También vamos a comenzar, si es que alguien quiere abrir o empezar esta tertulia, con los conceptos, ¿no? De qué es fake news, qué es la posverdad. Seguramente, bueno, todos todos conocen lo que son las fake news y la posverdad, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar y me voy a permitir a que alguno de ustedes pueda arrancar, ¿no? Con esto. No sé si alguien quiere decir, empezar esto, o de otra forma yo lo voy a hacer. ¿Alguien? ¿Alguien se brinda? Estoy lento. Estoy lento. Mm, No, está bien, está bien. Ya, yo voy a iniciar. Dale, dale, vos. Metele Ya, pues Dale, dale. como anfitrión. ya. Claro. Yo creo que el tema de las noticias falsas se ha visto bastante, sobre todo en los grupos de WhatsApp. La gente comparte por compartir esas noticias falsas, lo hace sin corroborar, lo hace sin ni siquiera analizar las fuentes. Y creo que nuestra labor y nuestra misión en estos tiempos de crisis sanitaria y de histeria social es que nosotros ayudemos a identificar aquello. Bueno, hay muchas recomendaciones, ¿no?, que están en la web. Por ejemplo, es el tema de corroborar datos, el tema también de ver la fuente, el tema de verificar también los links que son compartidos. Generalmente en las redes sociales se crean páginas web, se crean grupos, bueno, se crean fanpage que no son fieles, ¿no? O sea, que se crean al momento, y pues esto hace de que las personas tiendan a compartir bastante. Ahora, en el tema de la posverdad, hay noticias que sí son reales, pero que se tergiversan y deforman la realidad. Por ejemplo, en las campañas políticas, ¿no? Sobre todo, pasan de que los hechos objetivos pasen a un segundo plano y sea el protagonista el que sea el hecho noticioso, ¿no? Entonces, lo que en estos tiempos no tiene que ocurrir. Obviamente, estamos dejando atrás el tema de la política. Bueno, eso es básicamente lo que yo podría decirles sobre las fake news y la posverdad, ¿no? La deformación de la realidad para poder sesgar a la conveniencia de uno o de grupos o de sectores independientes, ¿no? No sé si alguien quiere acotar algo más desde su perspectiva, dar alguna opinión. Yo quisiera acotar a lo que te ha faltado añadir en el tema de verificar, porque hablas de verificar datos, verificar la información, la fuente, Un cachito, pero Chapa, también tenemos cachito, perdón que te corte. el... Algo importante que se me olvidaba, no todos creo se conocen, o tal vez alguna vez se han visto. Sería importante también, así rapidito, presentarlos, ¿no? Amaya Torres, que es socióloga, que tiene su programa en Radio Encuentro, es también, bueno, comunicadora empírica. Sergio Almendras Mía, también, mía. que es comunicador, trabaja en Senasac. Luis Copa, que es director de Radio La Voz, creo que tiene desactivado su micrófono, Luis, no sé si lo puedes activar porque está con icono de desactivado. Está José Gutiérrez, bueno, Chapaco, que seguramente ya lo conoce la mayoría, es jefe de prensa de Correo del Sur. Y también está Sergio Miranda Ayes, que es también abogado. Actualmente estás trabajando en el Tribunal Constitucional, ¿no?
No, estaba trabajando ahora, actualmente me encuentro haciendo otra clase de actividad. Bueno, Ya algunos saben. bueno, todos saben que Sergio es candidato para diputación supraestatal, ¿no? Por Comunidad Ciudadana. Pero bueno, más allá de eso. Entonces, bueno, ya todos se conocen. Ahora sí podemos empezar. Perdón, Chapo, puedes continuar. No, te A decía que ver, en una de tus, en el tema de verificar, decías, pero creo que también tenemos que ver discursos, ¿no? Porque a veces las autoridades o las mismas, los mismos políticos que dan discursos utilizan un sinfín de cifras, hacen comparaciones, anteceden citas históricas que a veces no están con la realidad, ¿no? Terminan generando esa desinformación a la gente porque le dan datos que no son ciertos, ¿no? A ver, te doy un ejemplo clarito. El ministro de Salud habla de que se van a comprar 300 terapias intensivas. O nunca dice o nunca habla sobre de dónde se va a conseguir eso, ¿no? Porque es el producto o estas unidades de terapia intensiva es lo más demandado hoy en el mundo y quién sabe de dónde va a conseguir esas terapias, esas unidades de terapia, ¿no? Por ejemplo, detalles así, ¿no? Claro. Bien, la intención no es desinformar, pero no se está informando al 100% qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se quiere decir. En otras palabras, información a medias también conllevaría que la información no es del todo verídica, ¿no? Porque si no completas una información con datos completos es como también estarías desinformando. No sé, Sergio, Pato, Jamay, ¿algo que agregar? Sí, tal vez opinar, ¿no? Respecto a este tema, creo que se ha visto, y sobre todo en estos espacios democráticos, el tema de campañas y demás, el tema de las fake news, ¿no? Y también el tema de la posverdad ha venido creciendo, ¿no? El tema de estos campos políticos y demás y sociales, creo que más que todo políticos por el tema del acomodamiento, ¿no? Que se tiene respecto a las necesidades que cada uno quiere ver dentro de las redes sociales, por ejemplo. Si yo me acomodo y digo, no sé, que tal vez el ministro de Salud va a repartir tantas cosas a un hospital y la gente emocional va a compartir aquello y, digamos, sin embargo, es una noticia falsa, ¿no? Es algo al ver acomodarse a lo que las personas queremos ver o que sea realidad, ¿no? El tipo de la posverdad y las fake news, ¿no? Más que todo se ha venido crecimiento, ¿no? El crecimiento de todo esto, compartir las cosas que no tienen fuente, que lamentablemente de este tiempo de coronavirus está muy fuerte, la batalla constantemente en los grupos de WhatsApp se está viendo, inclusive yo voy igual y les pego un cacho, ¿no? Y les digo, no, que cómo, cuál es la fuente, por favor, seamos más consecuentes, ¿no? Y que habría que un poco invadir e incluir a la gente con el tema de las fuentes, ¿no? Cacho para poder bajar igual el nivel de compartir el tema de las fake news y demás. El tema de desconfiar de los sitios web es el tema de la lealtad de las fuentes mismas, ¿no? La fidelidad sobre la información que te dan. Creo que es importante al momento de poder corroborar si una información es cierta o no. A veces también el tema de las imágenes tienen un poder muy fuerte, ¿no? En las noticias a veces son descontextualizadas. Eso también influye, entonces sería también un tema para poder analizar. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Sergio, Pato? Sí, no. Lo que pasa es que se puede entender todo esto como un proceso económico, ¿no? O sea, estaba buscando alguna información acerca de esto y he encontrado, eh, hay una persona que escribe mucho sobre el tema del lenguaje y se traduce el lenguaje, por supuesto, también a el tema de las redes informativas y de la comunicación. No es mi área, pero sí entiendo que este hombre, Pierre Bourdieu, ha escrito sobre esto y ha hablado sobre la economía de los intercambios lingüísticos. Y, o sea, se trata de que cada persona le asigna un valor social
a cada información, a cada paquete de contenido. Entonces, a partir de eso, pues las personas van aceptando ese contenido, depende del el valor que se le otorga a ese contenido. Entonces, de acuerdo a las leyes de aceptabilidad que existen, entendido como si fuera un mercado, ¿no? Todo este tema de la información, pues las personas van otorgándole un valor. Entonces, el valor social que otorgan, digamos, a una noticia, que por ejemplo, en un determinado momento de coyuntura la gente está teniendo miedo, y si ven una noticia o le otorgan un contenido, un valor social que tienen que va a alimentar su miedo o lo va a hacer o lo va a hacer esfumarse o va a ir acrecentando ese miedo, pues entonces tienden a tener más facilidad de compartirlo. Entonces, el hecho no es que una persona comparta una sola mentira o una fake news, porque lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto todo el tiempo en los medios de comunicación, desde la invención de la televisión, de la radio y todo eso. Eso siempre ha sucedido. Sin embargo, ahora cobra una especial importancia por la facilidad de la transferencia de datos que tenemos a partir de que estamos en el siglo XXI y tenemos muchas facilidades en redes y la transmisión de la información. Entonces, ¿cómo es que se genera tanto problema a partir de eso? Es este tema de la tecnología que nos permite a nosotros compartir más fácilmente información. Entonces, entendiéndolo como una economía de intercambios lingüísticos, como dice Bourdieu, pues estamos viendo que el contenido que se le otorga un valor social, pues entonces es fácil de transferirse en razón a la coyuntura que se está viviendo en determinado momento social, ¿no? En este caso es lo que está sucediendo. ¿Cómo parar eso? Es imposible. O sea, parar el tema de las fake news, el tema de la posverdad, es imposible. O sea, no se puede parar. De repente, tal vez otorgándole cierto valor social a un medio de fuente, como es lo que ustedes estaban tratando de proponer, para que se pueda, o sea, dicen, hay que concientizar, hay que ver las fuentes y todo eso. Sí, ese, digamos, es el único mecanismo de contrarrestar, pero otro no hay, porque es una realidad inevitable que todas las personas vamos a otorgarle cierto valor social al contenido de una información, y de acuerdo a nuestro estado de ánimo o de acuerdo a la coyuntura vamos a ir compartiéndolo y ni siquiera vamos a pensar de qué fuente ha sido, ¿no? Entonces eso podríamos ir analizando. Hay algo, por ejemplo, que yo Orlando. recuerdo. Sí, Sergio. Estito, antes que se me olvide, en el tema, por ejemplo, que tocaba Pato, lo que decía un periodista, ¿no?, de La Paz, es que uno al momento de producir una noticia, una información, lo primero que hace es recabar datos, la produce y le da cierta jerarquía, ¿no? Entonces, es ese tema de lo que es el Pato, ¿no? O sea, depende, digamos, de los medios a qué noticia le den la importancia, qué es lo que quieran lanzar. Y ahí está la alta responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, de poder reaccionar ante la coyuntura. Como decías, ¿no? O sea, en estos tiempos de pánico, no sé, inventarse que hay más casos en Bolivia, creo que sería una catástrofe, ¿no? Entonces, es importante también saber qué tipo de, qué jerarquía darle a una información. Dale, Sergio. Sí, yo quisiera aprovechar la presencia aquí del Chapa. Él, como está haciendo constantemente, es, anda verificando fuentes, más que todo ahora está, perdón que sea hasta un poco vulgar, está jodido el tema del coronavirus en nuestra ciudad. Y creo que en ese afán de tener la fuente fidedigna, verídica, hermano, es que uno tiene que ir, a ver, les pongo el ejemplo de que una cosa salía a decir el Maturano, el director del CEDES, y otra cosa salían a decir los del comité, del COE. Sí. Al final me imagino y me pongo en el lugar de los compañeros que están haciendo prensa, al momento de armar su nota, ¿con qué fuente se van a sustentar? No sé. Chapa, me imagino que ese afán es el más jodido ahorita para los compañeros que están haciendo prensa en las calles y cubriendo el tema. No se tiene un canal único y fidedigno en el tema, ahorita en el tema de la manipulación de la información. Esto para incluso facilitar el trabajo de los compañeros que están haciendo prensa. Lo veo así, tal vez, Chapa, aprovechar esta experiencia que estás teniendo, no sé, qué se está Sí, viviendo creo que desde allá. primero, a Sí, ver, dale.
Dale, Orlando, vos mandas. Sí, en esa, bueno, siempre un paréntesis, ¿no? En ese tema, por ejemplo, algunos los periodistas, compañeros periodistas, se limitan a informar los testimonios Con una sola. de la gente. Entonces no llegan a la verdad histórica de los hechos, ¿no? O sea, se limitan a lo que dice una autoridad y ahí muere, ¿no? Entonces no sabemos si la información es verdaderamente fiel o no. Entonces, es a lo que tú vas, ¿no, Sergio? Ahí hay una confusión. El cruce de información creo que también es importante en ese Tal vez tener un ramo. solo canal, como te decía, ¿no? Un solo vocero, Exacto. al menos Es tratar también un tema tan coordinación de delicado. de las autoridades, De ¿no? su equipo de comunicación, al menos. Dale, Chapo. Claro, no, es lo que está pasando, por lo menos el gobierno nacional ya lo ha logrado contener, si podemos decir, ¿no? Esto de la amplitud de fuentes, podemos decir, o la multitud de fuentes, me animo a decir. Porque cuando yo recuerdo, a ver, hace 3 semanas, cuando salió el primer caso sospechoso en Sucre, teníamos hasta 3 fuentes oficiales de la gobernación. Estaba la directora del CEDES, la jefa de epidemiología y el planificador del CEDES. Imagínense, eran 3 y cada uno daba su versión, cada uno daba sus datos. Y ni qué decir cuando ya se han empezado a tomar medidas drásticas de seguridad, como dice Sergio. Había el comité de operaciones de emergencias departamental y el comité de emergencias municipal. Municipal. Entonces, imagínate, daban una medida a la alcaldía, la gobernación daba otra. Daba unos datos la gobernación, daba otra el CEDES. Entonces era terrible. Creo que se ha logrado contener, creo que por el momento está, ya por lo menos hay coordinación, que es algo que igual, era un problema que igual tenía el gobierno, ¿no? Porque no es hasta hace 2 semanas que el ministro de Salud se encarga de dar recién los datos oficiales de este coronavirus, ¿no? Entonces eso igual aumenta la desinformación y quizá un poquito enlazando con lo que decía Sergio, es inevitable, o sea, no hay una solución para esto, pero creo que se aumenta el problema, no sé si se aumenta o ya había este problema, pero más allá de que las fake news, la desinformación en las redes haya aumentado por la cantidad de fuentes, la cantidad de medios, por la libertad que te da las redes para acción, ya o como una simple persona, un simple usuario, Ujú. creo que se ha sumado a todo este problema el miedo. Hay mucho miedo y creo que hay más desinformación fuera de las redes sociales que en las mismas redes sociales. Porque lamentablemente ahora, por ejemplo, voy a hacer una comparación con la crisis de octubre y noviembre. En la crisis de octubre y noviembre los desinformados habitualmente eran los jóvenes. Pero ahora, en esta crisis sanitaria, los desinformados son las personas mayores, que no Sí. usan redes sociales y que su primera fuente es lo que le dijo la vecina, lo que le dijo la vendedora del mercado, la vendedora de la tienda, y lamentablemente esas personas están manejando de que, por ejemplo, que hace una semana ya había casos confirmados en Sucre, cuando no lo sabía, o no había una fuente oficial. Ujú. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, hablar con personas de la calle, amistades, gente mayor, que lo primero que hacen es ya tener su información oficial. Para ellos ya habían casos positivos en Sucre. Entonces, y ellos no manejan redes sociales. Claro. Entonces hay un problema mucho más grande todavía que tal vez nosotros no lo podamos ver porque no es nuestro ámbito, no nos relacionamos mucho con personas mayores, pero creo que se aumenta el problema, ¿no? Como decía Sergio, si esto no, creo que con este problema ya pues, crece la desinformación en nuestro contexto. Bien, me parece bien ese aporte. Ahora creo que el sector más desinformado es la gente mayor, ¿no? Luis Copa, no sé si quieres decir algo. No has dicho ni una palabra, ni hola. Adelante, Luis. ¿Cómo Hola están? ¿Qué Luis. tal? Muy buenas noches. Bueno, decirles, a ver, yo tengo dos perspectivas en esto, ¿no? Como comunicadores, sobre todo, quienes trabajamos en el ámbito periodístico y en el ámbito institucional.
la oportunidad de trabajar en el ámbito institucional, anteriores gestiones, y bueno, esta gestión en el ámbito periodístico. Yo creo que el error que cometemos nosotros para hacer valer las fake news es que todavía nosotros estamos confundiendo el tema de lo que es el tema de el contenido institucional del tema comunicacional y el contenido periodístico, que es muy distinto, y eso creo que tenemos que ir asimilando, y en este debate que daban, yo creo que tenemos que ir también consolidando este tipo de conceptos, ¿no? Y bueno, en el tema de periodismo, nosotros estamos viendo que muchos de nuestros colegas lo que hacen es copiar la información tal cual es de la institución. No le dan un contenido periodístico, informativo. Más es como un comunicado, y copian y copian. Es por eso lo que pasa, lo que decía el Chapaco, de que te dan 2, 3, 4 fuentes de una misma, o 3 versiones de una misma fuente, ¿no? Y eso es, creo que lo que nosotros tenemos que tratar desde poder verificar cuál es la fuente, la verdad más cercana de la fuente que están dando, porque todos quieren, hoy por hoy, con la nueva tecnología, todos quieren ser visibles, y por eso es que mandan diferentes formas de información de una misma institución. Y creo que esa es la parte que nosotros tenemos que un poquito tal vez analizar, ¿no? De cuál sería el rol del comunicador para poder eliminar esta fake news. Me parece bien saber diferenciar entre la información institucional y la información, bueno, el tema periodístico, ¿no? Jonathan también, que se está tratando de conectar ya. Como les había dicho en principio, tenemos 40 minutos de conferencias, lo que nos permite el Zoom gratuito por lo menos. Bueno, si se extiende la charla, vamos a poder iniciar nuevamente la videoconferencia. Pero vayamos ya, yo creo, concluyendo. Como les había dicho, esto es a modo de reflexión para la gente. Lo estoy grabando, y si ustedes me permiten, también lo voy a poder replicar, ¿no? En las redes, Facebook, no sé, si ustedes también quieren el video, se los doy, ¿no? Entonces yo creo que son importantes los aportes. El tema, por ejemplo, de Chapaco, que decía que es importante saber cruzar la información, ¿no? Hay distintas autoridades que dicen una cosa y otra, aunque ya han sabido coordinar. El tema de Pato también, que decía que el valor social que se le da a la información, o sea, tenemos que saber, tenemos que ser responsables también al momento de darle jerarquía a cierta información según la coyuntura y otros temas. Entonces, no sé qué conclusiones más pueden llegar, qué recomendaciones podemos dar a la gente. Por ejemplo, yo también veía el tema de desconfiar de los sitios web. Yo creo que la gente tiene que empezar a ver incluso desde los links, desde los enlaces, ver la fotografía, desconfiar de las fuentes informativas. También las imágenes, el poder de la imagen hace mucho, ¿no? Entonces, hay que ver también la coherencia de el contexto, el tiempo, ¿no? O sea, hay algunas informaciones que están saliendo, pero que están fuera de contexto, fuera de tiempo. Por ejemplo, hace rato se estaba viralizando la foto de un viejito que necesitaba asistencia en no sé qué hospital, pero esa información es de 2017. Entonces, eso también es responsabilidad de quien comparte. Entonces, el mensaje para la población, yo creo que no es compartir por compartir, hay que verificar el enlace, la fotografía, el contexto y muchas otras cosas. No sé qué más pueden aportar. Jonathan, creo que estás sin video. Si puedes decir algo, estaría bien. Jonathan. Nada. Bueno, hasta que se conecte, no sé, alguien más, algunas conclusiones. Tenemos 10 minutos más. A ver, hermano, yo para acotar en ese tema, es el tema de los links. Hasta hay links falsos, hermano. Hay páginas creadas falsas que son, creo y estoy muy seguro, son equipos, y debe haber mano de comunicadores, que son portales bien armados, estructurados, hermano, que se encargan en trabajar noticias falsas. Y yo sigo a fanpage de varias ex autoridades actuales, ex en especial, y masistas, que son los principales, perdón, es verdad, hermano, son los que más comparten información inventada, tergiversada. Yo te cito de ejemplo, y si haz la prueba una semana a seguir a Ariana Campero, hermano, usted te bombardea cualquier cochinada, te bombardea.
y vos haces para verificar precisamente si la información es verídica, entras al enlace, si bien hay un enlace, un blog armado, la página, todo, pero la información es totalmente mentira. Lo que está está monitoreando medios, demás cosas, sabe y se va a dar cuenta que la información que se está divulgando es falsa. Eso sí, como recomendación, ¿no? Siempre verificar la información, los enlaces. No porque haya un enlace quiere decir que es verídico. Hay que siempre abrir el enlace y constatar de la veracidad de la información. Otra cosa también, creo que al momento de compartir no tenemos que limitarnos. Mucha gente creo que se limita en la foto, en el titular y en el enlace, ¿no? Ni siquiera hablen la página misma como tal y se dejan llevar por el titular. El titular es un gancho, todos sabemos, es un anzuelo bien jodido. A veces no dice toda la información, ¿no? Solamente te da la parte más impactante para que tú continúes leyendo la información. Entonces creo que es importante también abrir estos enlaces y verificar si son ciertos. Jonathan, si estás en línea, ¿alguna conclusión? Ya estamos acabando, tenemos 8 minutos. O tal vez alguien más puede decir algo. Sí, tal vez, Salud. Orlando, el tema de muchas personas dicen, ¿no? ¿Cómo nosotros que no conocemos nada de medios, nada de comunicación, podemos verificar la fuente, ¿no? Es que a veces salen fuentes que son iguales a Correo del Sur, hasta con la misma imagen o la misma imagen de página 7. ¿Cómo nosotros podemos decir a la población cuál es la verídica, cuál es la falsa, cuáles son los enlaces? No sé si ustedes conocen algún tipo de, no Filtro. sé, de guía para hacer esta verificación, tal vez a través de los grupos de WhatsApp igual, pero más que todo las páginas de noticias que se lanzan por Facebook, ¿no? Hay, creo, páginas web, ¿no? Que ahora están haciendo ese trabajo de poder verificar enlaces, si son fiables, información. No estoy seguro, ¿no? He visto incluso Google ha lanzado una campaña para verificación de noticias. Se le está pidiendo que haga eso, pero bueno, ahorita no tengo el dato qué página web exactamente te lo hace, pero también es importante, ¿no? Esa parte. Chapao, ¿conoce algo más para concluir? Luis, Pato. Sí, para justamente lo que dices, ¿no? De verificar páginas, hay igual bastantes herramientas, igual hasta para verificar el origen de una imagen, porque a veces se la monta, hay a veces autoridades que salen con papeles así, le ponen otra frase, Montado. detalles así, ¿no? Que se pueden verificar, pero es muy difícil lo que dice. Muchas veces a nosotros, como el Correo del Sur, hasta portadas nos han falsificado. Bien, sí. Por ejemplo, hace 2 semanas de un caso en San Lucas, creo que era, la gente se ha alborotado en el municipio, nos ha llamado para decirnos, y lamentablemente no iba de acuerdo al tipo de letra, al color, o sea, era un diseño malo, pero lamentablemente eso es lo primero que ve la gente, como decía Orlando. Apenas ven el titular, la foto y no revisan eh, el El contenido de la nota. enganche. Y eso es también un reto para a los que nos toca a veces editar notas digitales, en el titular no dar todo, ¿no? Sino para que entren a la nota, vender un poco, pero que también se enteren de todo lo que dice, ¿no? Y ahí precisamente está, creo que eh, la recomendación, ¿no? De ingresar, de leer la nota completa y de basarse en fuentes oficiales. Esto de basarse en fuentes oficiales es muy importante, no solo para las personas común, sino para los mismos periodistas. Había un periodista en un grupo de WhatsApp, creo que coincidimos muchos en ese grupo, que decía, y era una frase muy cortita y clara: estamos en una época de crisis, es algo parecido a una guerra y tenemos que basarnos en fuentes oficiales. Así que eso tenemos que hasta adiestrarlo como periodistas, ¿no? Es en el caso de los periodistas. Pero la gente también debe basarse en fuentes oficiales. Y hay una buena, y con eso creo que cierro, una noticia buena, que la gente está aprendiendo a buscar información oficial en medios sobre, por ejemplo, información que circula en el WhatsApp. Les doy 2 ejemplos. Una de las notas más leídas de la página del Correo del Sur es sobre si es cierto o no que Netflix está dando pases libres por la cuarentena. Por ejemplo, el anterior domingo han explotado los grupos de WhatsApp con ese enlace que era fake, que llevaba a una página engañosa,
y que reenviaba a muchos contactos. Entonces, la gente, por lo que nosotros hemos podido detectar en el movimiento de la página web, es una de las notas mágicas. Además, la gente ha buscado informarse sobre esto, para ver si era falso o era verdadero. Lo mismo en Facebook. Y hay otro detalle importante que nos pasaban los amigos del Potosí, que una de las palabras más buscadas en su página web era transporte pesado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué transporte pesado? Porque han circulado un audio de WhatsApp por varios grupos de este transportista que en realidad le tiraba malas palabras y decía que el transportista había ido a contagiar a todos los de su asociación y que no, y todo un reclamo. Entonces, eso es bueno, eso es una buena nueva, aunque va a ser muy difícil pelear con las fake news, con las notas falsas, pero por lo menos ya la gente entra a la página web y busca la información oficial. Entonces, para nosotros es una buena noticia que una de las palabras más buscadas en el diario El Potosí es transporte pesado, por ejemplo. Eso es, para mí es un avance pequeño, pero por lo menos la gente está buscando enterarse de cuál es la información oficial a través de medios de comunicación. Está bien. Pato, algo ya para concluir, 3 minutos más y luego Luis. No, bueno, no, yo como receptor de información también me pongo del otro lado del río en cuanto al valor social que se le otorga al contenido de la información, porque muchas veces en situaciones críticas, la hemos vivido el año pasado, en las crisis de octubre y noviembre, no había otra que, no sé si la palabra correcta es creer o por lo menos asimilar cierta información en cuanto a asumir ciertas medidas y acciones que como población teníamos que asumirlas. Por ejemplo, habían convocatorias a marchas, o sea, acciones cabales que teníamos que hacer como población. Sin embargo, también había información que psicotizaba a la gente. Por ejemplo, ustedes deben tener más información sobre esto, pero decían también el año pasado, por ejemplo, que había un grupo de masistas que se había organizado ya después de la renuncia del expresidente Morales para ir a tomar represalias contra los policías, ¿no? Entonces, se dijo que se organizaron para ir a atacar a las casetas policiales, a los comandos y todo eso. Y bueno, la población se movilizó, nos movilizamos todos, corrimos y pues no había sido verdad, no había sido verdad. Entonces, fue de acuerdo a la coyuntura que yo como receptor de información, pues, le otorgué cierto valor de acuerdo a cierta aceptabilidad, digamos, de, un compañero mío, alguien conocido, compartió tal información, entonces debe ser verdad. Entonces, bueno, pues eso sucedió y ahora esperemos que podamos distinguir todo este asunto porque realmente es bien complicado y es difícil para nosotros, los que somos receptores de información. Gracias, Pato. Luis, algo ya para concluir. Sí, solamente después de todo lo que Amaya solicitaba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como medio, estamos trabajando con un enlace de Fundación El Periodismo que es Bolivia Verifica. Seguramente correo va eso. Todas las informaciones nacionales, internacionales que se manda por ahí, que nosotros no tenemos la oportunidad de verificar con nuestro periodista, lo que hacemos es consultar a esta página, ¿no? Bolivia Verifica, y ahí podemos ver si es real o no es real la información para poder divulgarla. Es un punto eso, ¿no? La otra es, yo creo que estamos un poco, tal vez, viendo nuestra forma psicosocial como seres humanos, ¿no? Más allá de que nosotros somos como periodistas. Precisamente pues les escuchaba a ustedes y me acordaba del pánico que se ha armado anoche, por ejemplo, del primer paciente confirmado con el COVID en Sucre. Todo el mundo escribía en los grupos de WhatsApp en qué hospital está, que tenemos que ir a resguardarnos, y salía la información de que estaba en la y ya convocaba a la gente a la Tambo a poder asistir. En los grupos se leía eso de WhatsApp, y bueno, nosotros como medio y obviamente como personas también teníamos la obligación de poder decir que es una noticia falsa, que recién se va a dar una conferencia de prensa de la gobernación para que pues, se pueda dar una información real. Entonces, creo que es importante esa situación, no sé si llamarlo psicosis o llamarlo o de otra forma, el carácter
que tenemos nosotros como receptores y también quienes damos la información, ¿no? Como emisor. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos, creo que tratamos o pensamos que tenemos nuestra verdad. Y en base a nuestra verdad, tratamos de actuar en función a lo que recibimos. Entonces, ahí yo me refiero que estamos nosotros redescubriendo el psicosocial.